Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ian Sweeney. Formo parte de la Cátedra B de Economía Política y en esta ocasión, enmarcado en la unidad 3, vamos a estar hablando de la acumulación originaria. La bibliografía para este tema es el capítulo 24 del Capital de Marx, titulado La llamada acumulación originaria. Bueno, en este capítulo, en este texto, lo que Marx busca desarrollar es que para que pueda existir una acumulación capitalista, es decir, para que se pueda desarrollar el sistema capitalista, debió existir anteriormente una acumulación originaria. Esa acumulación originaria fue el punto de partida de esta acumulación capitalista. ¿Y qué elementos llevaron a que se genere esta acumulación originaria? Bueno, por un lado, la creación del capital, que habla Marx que es una transformación del dinero, la mercancía y los medios de producción, que son transformados en capital, que se da de manera concomitante con otro elemento que es la formación de dos clases sociales antagónicas, que son la burguesía y el proletariado. Se da de manera concomitante porque Marx nos dice que para que se genere la transformación del dinero, la mercancía, los medios de producción en capital, es necesario que haya una clase social que los valorice, es decir, la burguesía, a través de la adquisición de la fuerza de trabajo de trabajadores libres, es decir, del proletariado. ¿Y cómo suceden estos dos elementos? Que eso es lo que va a desarrollar Marx en este capítulo. ¿Cómo se generan estos dos elementos? Bueno, él desarrolla que esto se da a partir de lo que él llama una escisión de carácter dual. Esta decisión de carácter dual es que, por un lado, el trabajador no es propiedad de nadie. El trabajador es un trabajador libre. ¿Qué significa esto? Bueno, que no existe, por ejemplo, un amo que sea dueño de este trabajador, como sucedía en el modelo de acumulación antiguo. Por otro lado, el otro elemento es que los medios de producción no son de los trabajadores, como sucedía en el feudalismo, que los campesinos eran dueños de lo que trabajaban. En este caso, los medios de producción dejan de ser propiedad de los trabajadores. Y lo que va a desarrollar en este capítulo es cómo suceden estas cuestiones. Digamos, qué sucesos históricos se desarrollan entre el siglo XV y XVI que llevan a este punto de partida de la acumulación capitalista de que nos habla en este capítulo. Entonces empieza a enumerar una serie de sucesos históricos, como el primero que nombra es la disolución de los ejércitos de la nobleza, es decir, los ejércitos de la nobleza, símbolo del feudalismo, son disueltos y todos esos trabajadores se transforman en mano de obra de trabajadores libres, digamos, dejan de pertenecer a los ejércitos y se transforman en mano de obra. Por otro lado, sucede la reforma protestante, que lleva a la usurpación de tierras eclesiásticas. Lo que él detalla es que la Iglesia Católica era propietaria de gran parte del suelo inglés. Bueno, la reforma protestante lleva a la usurpación de esas tierras y que, bueno, muchos moradores de estas tierras, digamos, como en los monasterios, por ejemplo, pasen también a engrosar las filas del proletariado. Otro hecho que se sucede es la desposesión violenta de campesinos que se da en conjunto con el cercamiento de las tierras comunes. Estamos hablando de pequeños propietarios, campesinos que son desposeídos violentamente de sus lugares, de su propiedad, digamos, de los lugares donde vivían, y del cercamiento de tierras comunes, tierras que utilizaban los campesinos para tener a su ganado, para buscar leña. Todas esas tierras que eran propiedad comunal son cercadas. Este cercamiento en un primer momento se da de una manera violenta, es decir, con el uso de la fuerza, y en un segundo momento se da de una manera legal. Aparecen las leyes de cerramiento, donde los terratenientes se donan a sí mismos las tierras comunes que primero se habían apropiado de manera violenta. Bueno, Marx también habla de la enajenación fraudulenta de tierras fiscales, tierras que eran propiedad del Estado y son enajenadas, y también habla del despejamiento de las fincas como otro elemento,
similar a la desposesión violenta de los campesinos, digamos, otro ejemplo histórico que se da para la apropiación de tierras o de fincas en este caso, que solían ser de los campesinos. Pero esto no se da sin el apoyo de ciertas leyes que potencian todas estas cuestiones que desarrollaban. En un primer momento aparecen las leyes llamadas las leyes contra la vagancia. ¿Cuál es el objetivo de estas leyes? Bueno, toda esta mano de obra que es volcada a las ciudades, digamos, era difícil de absorber por la industria. Es decir, había más mano de obra que la que era demandada. Asimismo, estamos hablando de gente que vivía en el campo y de repente se trasladaba a la ciudad, donde las condiciones de vida eran difíciles de adoptar para muchas de estas personas, lo cual llevó a que aparezcan vagabundos, a que aparezcan ladrones, etcétera, que adopten este modo de vida. Entonces, aparecen las leyes contra la vagancia, donde, bueno, lo que se hace, digamos, es penalizar con latigazos, flagelaciones, marcas con hierros calientes, torturas a estos comportamientos que estaba hablando. También aparecen regulaciones de salarios máximos y prolongamiento de la jornada laboral, es decir, todo lo contrario a lo que nosotros hoy tenemos presente, digamos, salarios máximos, es decir, salarios que no se podía pagar más que un determinado salario por un determinado trabajo, y prolongamiento de jornadas laborales que en esa época estaban entre las 12 y 16 horas, más o menos. Y además la prohibición de coaliciones obreras, es decir, la prohibición de todo lo que se pudiera parecer a un sindicato. Entonces Marx desarrolla, bueno, se da la génesis de la gran industria, que él le llama. Por un lado se crea el mercado interno para el capital industrial. ¿Qué es ese mercado interno? Bueno, son todos esos campesinos que en un primer momento sembraban sus tierras, cosechaban, criaban ganado y tenían su propio alimento, su propia lana. Bueno, ahora desposeídos de esas tierras, desposeídos de esos lugares de trabajo, van a generar, esos obreros, ahora trabajadores libres, van a generar el mercado interno para esas industrias, es decir, necesitarán comprar los alimentos, las vestimentas, necesitarán comprarlas, entonces generarán ese mercado interno. Bueno, también nombra el sistema colonial como un elemento de la génesis de la gran industria, habla naturalmente de la conquista de América, de África, de las Indias orientales, es decir, distintos elementos que generaron, bueno, en muchos casos la materia prima para estas industrias. Las deudas públicas, bueno, el crédito público también, y el proteccionismo y las guerras comerciales, digamos, otras cuestiones a veces legales y a veces que generan esta gran industria. Bueno, en síntesis entonces, ¿qué nos quiere decir Marx con este capítulo de la acumulación originaria? Bueno, que no se dio de manera natural la acumulación capitalista, que por un lado la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio, es decir, esos campesinos que trabajaban sus propios medios de producción, y la posterior concentración de los medios de producción en manos de la burguesía no se dan de manera natural, como decían otros economistas de la época, sino que se dan de una manera violenta y luego apoyada en una legislación al servicio de esta burguesía. Los trabajadores se convirtieron en proletarios y sus condiciones de trabajo se convirtieron en capital, nos dice Marx, es decir, aquellos campesinos que trabajaban su propia tierra ahora son proletarios que perdieron la propiedad de sus medios de producción y sus medios de producción se convirtieron en capital. Bueno, espero que les haya servido el video, no obstante no dejen de realizar las lecturas correspondientes.